¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los presentes. Para empezar a tiempo y también terminar a tiempo, vamos a empezar con este quinto taller de investigación aplicada TIA. Es un gusto darles a todos la bienvenida. Ya se está transmitiendo vía Facebook y aquí tenemos a personas que se están conectando al Zoom. El TIA es un espacio de diálogo organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación ARU. El día de hoy tendremos la presentación de dos working papers enmarcados en la agenda de economía laboral. Uno titulado Factores sociodemográficos y laborales de la subocupación en Bolivia y el segundo Desigualdad salarial en Bolivia, evidencia mediante descomposición y métodos de emparejamiento. Para iniciar esta jornada, voy a dar la palabra a la doctora Fernanda Wanderley, directora del ISEC, quien nos brindará las palabras de apertura para este día. Doctora Wanderley, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Para mí es una alegría estar abriendo el quinto taller de investigación aplicada de 2026 con el tema de desigualdad y precariedad laboral en Bolivia desde una perspectiva de economía laboral. Teniendo dos papers que nos van a mostrar los temas de los factores sociodemográficos y laborales de la subocupación en Bolivia y la desigualdad salarial en Bolivia, evidencia mediante descomposición y métodos de emparejamiento. Quisiera iniciar saludando a nuestros dos expositores de hoy, José Alejandro Chávez Condore, pasante de investigación en la Fundación ARU, y también Alejandro González Jiménez, también de la Fundación ARU. También quiero saludar y agradecer a Alejandro Herrera Jiménez, investigador de la Fundación INESAT. Y también quiero saludar a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Es importante siempre recordar que este espacio, el taller de investigación aplicada, una colaboración entre el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación ARO, ya ha cumplido más de 10 años y venimos desarrollando alrededor de 8 a 10 sesiones anuales. Este es un espacio que encontramos muy importante, siendo su objetivo la presentación de proyectos de investigación, de resultados de investigaciones que todavía principalmente no fueron publicadas y que por lo tanto tenemos comentarios de expertos en la temática correspondiente que contribuyen con una perspectiva crítica, constructiva, para la mejora y continuación de los trabajos. Este espacio es un espacio académico de buena práctica, donde también se practica y se enseña qué es la crítica entre pares, donde se puede y se debe no solo elogiar los trabajos, sí mostrar y enfatizar los puntos positivos desde la perspectiva de los comentaristas, pero también los puntos donde uno encuentra que se puede mejorar. Así, los autores tienen la oportunidad de tener sus trabajos leídos, analizados con seriedad, con compromiso y tener, por lo tanto, ese retorno de expertos. Esos son espacios muy importantes en la academia para que trabajos que sin duda alguna iluminan problemas centrales de nuestra sociedad, de nuestra economía, como es el que hoy estamos analizando, que son cuáles son los factores que están reproduciendo las desigualdades en el mercado laboral, es sin duda alguna un tema importantísimo, no solo académico, como también de política pública. Así que sin más, doy la bienvenida y doy por abierto nuestra sesión de conversación. Muchísimas gracias, doctora Wanderley, por sus palabras de apertura.
Ahora ya vamos a dar paso a los expositores de esta jornada para que nos comenten sobre sus papers, para que nos hagan conocer estas problemáticas que bien mencionaba la doctora. En primer lugar, voy a presentar a José Andrés Chávez Condori, que, como bien indicó la doctora Wanderley, es pasante de investigación en la Fundación ARU. Es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés, con tesis calificada con excelencia, y se desempeñó 3 años como auxiliar universitario, fortaleciendo sus habilidades en análisis económico e investigación. Trabajó en el Banco Sol como asesor de negocios de microcrédito, evaluando clientes y gestionando la cartera crediticia, y realizó una pasantía en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la Dirección de Contabilidad Fiscal. Estas experiencias le permitieron desarrollar habilidades en análisis financiero y evaluación crediticia. Pues sin más preámbulos, Andrés, te cedo la palabra para presentar tu trabajo de factores sociodemográficos y laborales de la subocupación en Bolivia. Está bien, muchas gracias. Lo comparto. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Gracias a la Fundación ARU por el espacio y también a los de la ISEC. Agradezco el espacio mucho, la verdad, y agradezco a la doctora Fernanda por estar presente y a Alejandro Ezera por los comentarios, ¿no?, que va a realizar. Bueno, sin más, voy a presentar lo que es mi trabajo de investigación, el cual lleva por título Los factores sociodemográficos y laborales de la subocupación en Bolivia. Como punto de partida tenemos lo que son las definiciones de las dos dimensiones de subocupación que se analizan. La subocupación por horas, la cual va a comprender los individuos cuyo tiempo de trabajo es inferior a un umbral especificado y que manifiesten el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Mientras que la subocupación por ingresos va a representar a toda la población ocupada con jornadas mayores o iguales a las 40 horas semanales y que sus ingresos resulten menores o inferiores al salario mínimo legal. Bueno, como parte de la motivación y un poco del contexto, parto de, bueno, en primer lugar del primer cuadro, en donde la subocupación, bueno, se caracteriza con la precariedad laboral, en donde, según Bravo, esta va a impactar tanto en el bienestar y la calidad de los individuos de una economía. Ya, entonces, enfocándonos ya en un desafío regional, bueno, en el Organismo Internacional del Trabajo menciona, ¿no?, y aclara de que en América Latina y el Caribe se tienen bajas tasas de desocupación y una alta informalidad, lo que hace que los empleos no sean de calidad. Entonces, estaríamos viendo que en la región se mantiene estas tasas de desocupación bajas, pero aún hay algo trasfondo que aún bueno, nos parece interesante estudiar, ¿no? Pasando al tercer cuadro, ya en un contexto nacional, en Bolivia, del año 2009 a 2019, se han tenido tasas de desocupación relativamente bajas o, bueno, con una caída clara, pero después de la pandemia de 2020, se ha tenido un incremento en sus mismas tasas, esto citando a la licenciada Beatriz Muriel, la cual, bueno, hacía mención de esto, ¿no? Entonces, en consecuencia, lo que se tiene es una subutilización de la fuerza laboral, es decir, no se está utilizando de una forma eficiente la mano de obra de los individuos, lo cual da como una contribución productiva ineficiente para la economía en sí. Entonces, los grupos más afectados, bueno, vienen siendo, según Normachea y Hurtado, vienen siendo tanto mujeres, jóvenes, personas que residen en el área rural y trabajadores por cuenta propia. Pero estos comentarios son en base a estadísticas descriptivas y no así como se va a presentar en este documento en base a un modelo Logit. Entonces, como pregunta de investigación, nos planteamos el cómo se asocian los factores sociodemográficos y laborales en la probabilidad de que un individuo se encuentre en situación de subocupación en Bolivia. Para ello, en la revisión de literatura, bueno, se tiene diversos autores en los cuales estudian los factores sociodemográficos y laborales en sus economías, esto mediante modelos Logit en su mayoría, en donde, bueno, llegan a ciertos acuerdos en tener esos factores, tanto sociodemográficos como laborales, más relevantes, como ser el de la educación, el estado civil, la edad, el sector en donde está trabajando y el grupo ocupacional que tiene el individuo, ¿no? Ya pasando lo que son las estadísticas descriptivas, en el primer cuadro podemos ver la distribución de la población económicamente activa, la cual, bueno, va a estar los ocupados y los desocupados, que va a ser la suma de los cesantes más los aspirantes.
¿Por qué es relevante mostrar los ocupados? Ya que dentro de esta población ocupada se va a encontrar lo que es la población subocupada. Entonces, vemos que en este cuadro la población ocupada representa el 97, bueno, casi un 98% de la composición de la PEA, en donde tiene una muestra de 29.197 personas y una población representativa aproximada de 7.042.000 personas. En la figura 1 se está mostrando lo que es la subocupación por insuficiencia de horas e ingresos del tercer trimestre del 2025, en donde, bueno, en las dos dimensiones estamos viendo tanto su valor en porcentajes, que vendría a ser la tasa de subocupación, la cual está calculada en base a la población ocupada, como había mencionado anteriormente, en donde vemos que la subocupación por insuficiencia de ingresos tiene una tasa de 25,19%, aproximadamente más de 1.773.000 personas, mientras que la subocupación por insuficiencia de horas tiene una tasa de 7,22% y una población representativa de 508.000 personas, ¿no? En la figura 2, lo que estamos apreciando es la distribución de los subocupados según por grupo de edad, género y área. Entonces, la intención de esta figura es mostrar en qué grupos de la población tiende a concentrarse bueno, mayormente la población. En primer lugar está lo que es la variable edad, en donde vemos que las barras azules representan a la dimensión de subocupación por horas, en la cual tanto el grupo de 14 a 29 años como de 30 a 45 años tienen una concentración mayor en comparación a los demás grupos, representando ya un 36,6% el grupo de 14 a 29 años y un 37,3% el grupo de 30 a 45 años. Y bueno, vemos que ya para la dimensión de ingresos en esta misma variable edad, el grupo de 30 a 45 años es el grupo con mayor concentración de población en subocupación por ingresos, con un 31,4%. Ya pasando a la variable género, vemos que en la dimensión de subocupación por horas, que eran las barras azules, son las mujeres aquellas que tienen una mayor concentración, bueno, que tienden a estar en este tipo de subocupación con un 61,7%. Pero vemos que esta dinámica, si vale el término, tiende a invertirse para lo que vendría a ser la subocupación por ingresos, en donde son los hombres aquellos que tienen una mayor concentración de población subocupada, con un 54%. Ya en el área geográfica, vemos que tanto para la dimensión de subocupación por horas y de ingresos, es el área urbana aquella que representa una mayor concentración de población, con un 76,6% para la dimensión de horas y un 59,7% para la dimensión de ingresos. En la figura 3 se muestra lo que es bueno, la distribución, ¿no?, de los subocupados por sector económico y grupo ocupacional. Entonces, vemos que para el sector económico, en la dimensión de horas, es el sector terciario aquel que concentra una mayor cantidad de personas subocupadas, con un 70%, mientras que para la dimensión de ingresos es de igual forma el sector terciario que tiene un mayor grupo de personas en ese sector, con un 50,6%. Ya para el grupo ocupacional, para ambas dimensiones vemos una, bueno, clara predominancia de lo que vendría a ser el grupo de independientes o cuentapropistas, en donde vemos que los subocupados por horas representan un 59,4% y los subocupados por ingresos un 67%. Pasando a la metodología, bueno, se utiliza un modelo Logit, el cual por la naturaleza de nuestra variable dependiente es una naturaleza binaria, de uno si el individuo está ocupado y 0 si el individuo no está ocupado. Para ello se tiene una combinación de factores sociodemográficos y laborales que se denota en la ecuación 2, pero esta es de una forma lineal. Para nuestro modelo Logit vamos a necesitar una especificación no lineal que se representa en la ecuación 3, ¿no? Entonces el modelo va a adoptar una función logística, lo cual esto nos va a ayudar, o bueno, nos va a permitir tener las probabilidades estimadas dentro de un rango de 0 y 1. En el resumen del diseño metodológico, bueno, se han utilizado datos de la encuesta continua de empleo. La temporalidad analizada es la del 2025, el tercer trimestre, pero también he visto pertinente colocar el tercer trimestre del 2019, no tanto así como un año de análisis, pero sí como un punto de comparación en base a las probabilidades.
La población objetivo va a ser la población de ocupados de mayores o iguales a 14 años de edad. En esta especificación de covariables del modelo, tenemos lo que es en primer lugar la variable de edad, la cual es una categórica, la cual tiene cuatro categorías: la variable género, que es binaria, de si es mujer o hombre; la educación de igual forma es categórica, en la cual tiene cinco categorías; el estado civil es categórica con tres categorías, mientras que el jefe de hogar si es jefe de hogar o no es jefe de hogar. La variable en este caso de área vendría a ser dado por urbano, que si es, bueno, si reside en el área urbana o si reside en el área rural, ¿no? En el sector tenemos que es categórica, en la cual va a representar por tres categorías, y el grupo ocupacional de igual forma. Va a ser categórica, va a tener tres categorías. Bueno, pasando a lo que es los resultados, se tienen los efectos marginales del modelo Logit, en donde nos va a mostrar las probabilidades de los distintos grupos en caer en una subocupación tanto por horas como por ingresos. Entonces, si analizamos en primer lugar la variable edad, vemos que para la subocupación por horas es el grupo de 14 a 29 años que tiene una probabilidad mayor del 6,3% de estar subocupados en comparación con el grupo de referencia. Vemos que esta probabilidad en comparación con el 2019 es más alta, por lo cual estaríamos viendo que esta deficiencia, o mejor dicho, esta vulnerabilidad de este grupo ha ido incrementando, o bueno, ha tenido un incremento, ¿no? Mientras que a compararlo con la subocupación por ingresos, vemos que tan solo para el grupo de 30 a 45 años ha salido estadísticamente significativo, en donde nos muestra que este grupo tiene una menor probabilidad de estar subocupada en comparación con el grupo de referencia, el cual representa una probabilidad del 3,6% menor. Ya pasando a lo que vendría a ser la variable género, bueno, aquí analizando primero la subocupación por horas, vemos que las mujeres tienen una probabilidad mayor del 3,7% de estar subocupadas en comparación con los hombres. Y vemos que esta probabilidad en comparación con el 2019 eh, es más alta. Entonces estaríamos viendo que si bien las mujeres ya estaban con una mayor vulnerabilidad a este tipo de subocupación, esto ha podido quizá incrementar en el tiempo. Ahora, pasando a la subocupación por ingresos, vemos que esta dinámica se vuelve a repetir, donde las mujeres tienen una probabilidad mayor, en este caso del 3,5%, de estar subocupadas por ingresos en comparación con los hombres. En la tercera variable tenemos la educación, en donde para la subocupación por horas vemos que tanto la población que tiene una educación de secundaria, primaria o ninguna, tienen menores probabilidades en comparación con el grupo de referencia de estar subocupados por horas. Esto es llamativo debido a que estaríamos viendo que este grupo de personas que tienen este nivel de educación podrían quizás realizar otro tipo de trabajo no calificado al no tener una educación superior, lo cual se estaría viendo de que pueden cubrir las 40 horas semanales necesarias, ¿no? Mientras que para la otra dimensión, que es por ingresos, vemos que esta dinámica tiende a ser diferente, en donde en este caso la educación o la baja educación se castiga, ¿no? Ya que vemos que la población que tiene una educación secundaria, primaria o ninguna, tienen mayores probabilidades de estar subocupados por ingresos en comparación con lo que vendría a ser el grupo de educación superior. Ya a lo que vendría a ser el área, para la subocupación por ingresos, vemos que las personas que residen en el área rural tienen mayor probabilidad de estar subocupados con un 3,5%, ¿no? Ya pasando a lo que es el estado civil, en el estado civil vemos que en la subocupación por horas, este grupo bueno, podríamos decir, este estado civil de estar soltero, tiene una mayor probabilidad de estar subocupado por horas en comparación con los casados, con un 3%. Mientras que esta dinámica es la misma para la subocupación por ingresos, la cual estaríamos viendo que tienen una probabilidad del 5% mayor a estar subocupados en comparación con el grupo de casados. Bueno, ya pasando a las dos últimas variables, que es el sector económico, en primer lugar, en donde vemos que el grupo de referencia es el grupo terciario, y vemos que tanto el sector primario como el sector secundario tienen una menor probabilidad de estar subocupados por horas en comparación con el sector terciario.
en donde es el sector primario el cual presenta una menor vulnerabilidad, con un 3,6% de probabilidad menor de estar subocupados. Mientras que lo interesante es ver que en la dimensión de subocupación por ingresos bueno, es el sector primario el que representa una mayor vulnerabilidad. Ese grupo de población que está en el sector primario tiene una mayor probabilidad de estar subocupado por ingresos, con un 15,6% aproximadamente. Ya pasando a lo que es el grupo ocupacional, bueno, para la subocupación por horas se tiene de que el grupo de independientes, en este caso son los cuentapropistas, tienen una probabilidad del 3,8% mayor de estar subocupados por horas en comparación con los denominados asalariados. Y esta dinámica se repite en comparación con lo que vendría a ser la subocupación por ingresos, en donde son otra vez los independientes o el grupo de independientes que tienen una mayor probabilidad de estar subocupados, en este caso una probabilidad del 2,4%. Eh, ya pasando a lo que vendría a ser las limitaciones del presente trabajo, se tiene en primer lugar que la cobertura temporal se ha analizado únicamente en el tercer trimestre del 2019 y tercer trimestre del 2025, lo cual estaría mostrando un comportamiento de tan solo estos trimestres y no así representativos de todo el año. En el alcance del modelo se tiene la limitación de que el modelo Logit solo va a identificar asociaciones y no hace una causalidad como en otros modelos. Bueno, y como una tercera limitación se da una posible endogeneidad en donde el grupo ocupacional puede estar influenciado por otros factores no observados, ¿no? Como la experiencia, contactos, preferencias. Y bueno, esto es lo limitante a veces en los trabajos en donde incluye el mercado laboral. Ya pasando a las conclusiones, bueno, he visto pertinente realizar un cuadro en donde se ven, ¿no?, los puntos más relevantes que se han encontrado. La variable edad para la subocupación por hora se tiene que el grupo bueno, que mayor probabilidad tiene de estar subocupado es el grupo de 14 a 29 años. Mientras que para la subocupación por ingresos, se vio que el grupo de 30 a 45 años son aquellos que tienen una menor probabilidad de caer en esta situación. En la variable género se vio que tanto en la subocupación por horas como en la subocupación por ingresos son las personas, o bueno, el grupo de población que mayor probabilidad tiene a caer en en estos tipos de subocupación. Ya para lo que es el área, en la subocupación por ingresos, se ve que el área rural tiene una mayor probabilidad de estar subocupados en comparación con el área urbana. El estado civil se tiene que para ambas dimensiones de subocupación, el estar soltero tiende a incrementar la probabilidad de subocupación, mientras que en la educación se ve una dinámica distinta, ¿no? En donde para la dimensión de horas, una educación baja tiende a reducir la probabilidad de subocupación. Mientras que en la dimensión por ingresos, una educación baja tiende a incrementar la educación, ¿no? Perdón, la subocupación, la probabilidad. Entonces estaríamos viendo que en la subocupación por ingresos se está apreciando lo que vendría a ser el capital humano adquirido, ya que las personas que se encuentran con una educación baja no llegan bueno, a entrar a trabajos calificados, los cuales dan las remuneraciones necesarias, ¿no? En el grupo ocupacional se tiene que para ambas dimensiones son los cuentapropistas, el grupo de independientes, aquellos que tienen una mayor probabilidad de entrar en ambos tipos de subocupación. Y bueno, finalmente en el sector económico se tiene que el sector primario, en la dimensión de horas, es aquel que tiene una menor probabilidad de subocupación. Esto por la naturaleza de los trabajos de este sector, en donde son trabajos arduos y bueno, llegan a cubrir incluso mayor de las 40 horas semanales, ¿no? Mientras que en la subocupación por ingresos es el sector primario el cual tiene una mayor vulnerabilidad debido a que el trabajo no es bien remunerado. Como unas pequeñas recomendaciones, bueno, en primer lugar se tiene que, bueno, como un resumen, ¿no? Se diría que es necesario integrar estrategias que puedan unir esfuerzos entre tanto el sector público como el sector privado de manera coherente, ya que en los últimos años hemos visto, ¿no?, que el sector público es el sector el cual quiere hacerse cargo quizá
de la mayoría de las cosas, pero es necesario este diálogo para así dentro de esto hacer programas en los cuales se oriente a una inversión con ciertas ventajas para el sector privado y los incentivos económicos hacia la creación de empleos dignos que son necesarios, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por bueno, la presentación, por, por darnos el vistazo sobre tu paper. Ahora vamos a dar paso a los comentarios para este paper de parte de nuestro comentarista invitado, Alejandro Herrera Jiménez. Permítanme, mientras tanto, lo voy a presentar mientras Andrés termina de quitar su presentación para que Alejandro Herrera también pueda compartirla. Perfecto. Permítame presentarlo. Alejandro es investigador en la Fundación INESAT y coordinador de su extensión formativa INESAT X. También es docente en la Universidad Católica Boliviana, en la Escuela de la Producción y la Competitividad, la EPC, y en el aula bursátil de la Bolsa Boliviana de Valores. Fue Research Fellow del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Cuenta con una maestría en Economía por la Universidad Católica Boliviana, una maestría en Economía y Finanzas por la Barcelona Graduate School of Economics, Universitat Pompeu Fabra, y una maestría en Lógica, Filosofía y Método Científico por la London School of Economics. Sus áreas de trabajo integran el razonamiento y las estructuras causales, los métodos de inferencia causal, la epistemología y la econometría aplicada, con aplicaciones en economía laboral, evaluación de intervenciones de política y educación e inclusión financiera. Ha publicado artículos académicos en revistas como el Journal of Economic Behavior and Organization, entre otras. Alejandro, tienes la palabra. Bueno, en principio, muchas gracias a la Fundación ARU, al ISEC, por este espacio. Es un poco entrañable para mí retornar justamente a los días porque me tocó estar del otro lado, ¿no? Al inicio, hace unos años, de expositor y yo entiendo, ¿no? Los nervios que uno tiene cuando expone su trabajo, qué va a decir el comentarista. Y creo que Fernando lo ha resumido muy bien. Este espacio es justamente para poder contribuir a los documentos, que se entiende muy bien que son trabajos en desarrollo. Entonces, inicialmente quiero felicitar a los dos autores. Ahora voy a comentar el trabajo de Andrés y más tarde el de Alejandro. Pero simplemente mencionar de que los puntos que estoy tocando acá son para mejorar el documento. Y de hecho, un poco lo estoy planteando como yo hubiera querido tener mis comentarios cuando alguna vez expuse, ¿no? Así bien puntuales y creo que ojalá les pueda ayudar a los dos autores. Entonces, déjenme empezar con algunos puntos. Creo que ya Andrés lo ha mencionado. Su documento está entrando a las características sociodemográficas y laborales de estas dos definiciones que él plantea de análisis sobre la subocupación. Está utilizando la encuesta continua de empleo. No voy a ahondar en lo que ya ha descrito Andrés, simplemente resaltar, ¿no? Que es sobre todo, y como se reconoce en el documento, un estudio cuyo aporte principalmente es descriptivo y de asociación. Entonces, déjenme entrar a los comentarios bien puntuales, justamente y hago énfasis con la motivación de que esto ayude a Andrés para que tenga un documento que ya con la base que tiene, con lo que está trabajado, pueda cerrarlo y tener una coherencia, ¿no? Ustedes van a ver que básicamente mis comentarios son sobre la consistencia de todo el documento y justamente el primer comentario va a eso, ¿no? Eh, el documento, si bien define dos posibles medidas de subocupación, ¿sí? Eh, las plantea, pero tampoco se entra mucho a el análisis de, por ejemplo, factores que las determinan. Y creo que es muy importante entrar a las definiciones, ¿no? Para mí es súper importante, tal vez más que los resultados econométricos, las definiciones. Entonces, partí por lo que plantea Andrés, ¿no? Hay una subocupación por horas que se define en base a tener menos de 40 horas semanales, el deseo de trabajar más horas y la disponibilidad de hacerlo. Entonces, la primera medida combina horas, deseo y disponibilidad comparado a la subocupación por ingresos, que define un umbral superior, un umbral diferente, trabajar de 40 horas o más, y en vez de utilizar esta disponibilidad o deseo, que es la palabra textual que utiliza Andrés, se utiliza un criterio tal vez más observable, que es el salario mínimo legal. ¿Cuál es el tema que yo sugeriría un poco a Andrés poder desarrollar? Eh,
si bien se la menciona, hay una linda tabla de operacionalización de variables, creo que se discute poco la definición de esto y de qué podrían depender, ¿no? Para mí sería muy útil, por ejemplo, documentar las preguntas específicas que se han utilizado de la encuesta continua de empleo en un anexo, ¿no? Para decir cómo se está construyendo esta medida. Eh, y sobre todo en particular, me parece, y eso tal vez después Andrés me puede confirmar o refutar, me parece que hay un supuesto grande, ¿no? Y el supuesto es que justamente para la subocupación por horas, parece que se está suponiendo lo siguiente, ¿sí? En el documento Andrés tiene un cuadro, 7, y también se menciona en el documento, yo percibo que se está asumiendo que, dado que la subocupación por horas depende de que uno quiere trabajar más y tiene disponibilidad de hacerlo, al parecer se está asumiendo de que no hay un patrón entre el deseo de trabajar más y la disponibilidad de trabajar más en relación con la edad, el género, la educación. Básicamente se está asumiendo de que son aleatorios según estas características. Y yo creo que, bueno, solamente tomo el hecho de, por ejemplo, la edad, ¿no? Uno se hace mayor, tiene menos tiempo, más responsabilidades, sobre todo, por ejemplo, el tener ya una familia, por ejemplo, menos tiempo, más horas de cuidado. Entonces, me parece que es un supuesto fuerte el no entrar el análisis de cómo podría estar afectada la definición de la subocupación por horas en función de cómo cambia el deseo de trabajar más, la disponibilidad de hacerlo, en función de variables que se utilizan para el análisis, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué resalto esto? Porque justamente algunos resultados que encuentra Andrés, que son difíciles de conciliar, creo que podrían ser muy bien explicados por el análisis de esto que está pasando con la definición. Ahora, otro comentario. Al inicio del documento se sostiene que son medidas independientes, pero ahí simplemente sugerir, Andrés, claro, si bien al inicio se menciona que son dimensiones independientes, al final del documento se abre la posibilidad de que estén asociadas, ¿no? Bueno, en realidad el punto es que por construcción, ¿no? Estas no son independientes, porque como se define que una de ellas es menos de 40 horas y la otra es 40 horas o más, son definiciones mutuamente excluyentes. Entonces no hay digamos, una independencia, ¿no? Porque una informa sobre la otra. Entonces, tal vez a lo que se refiere con independencia en el documento es sobre tal vez diferentes eh, concepciones, no sé, diferentes formas de entender, pero en términos estadísticos no hay eso, no hay una independencia como tal de estas dos medidas. Y bueno, uno podría decirme, pero bueno, es un detalle, no seas tan riguroso en eso. El problema es que en algunas partes del documento se habla de una doble penalización, es decir, que alguien podría ser subocupado por horas y subocupado por ingresos. Pero por la construcción de las definiciones eso no es posible, no hay una persona que esté dentro de las dos categorías. Entonces, mi sugerencia, Andrés, es simplemente refinar esa parte, evitar hacer estas menciones. Ahora, si Andrés, tú quisieras de alguna forma entrar a este análisis de la posibilidad de que una persona sea subocupado por horas y subocupado por ingresos, posiblemente el siguiente paso natural es pasar de un logit binario a un modelo multinomial, ¿no? Y puede ser una extensión interesante para que puedas ver, obviamente hay que trabajar con la definición, no está en esto directo, hay que, lo que te decía, reflexionar tal vez sobre cómo se está definiendo los resultados y pasar a este modelo. Eh, Como bien ha dicho Andrés, no es un estudio que quiera hacer causalidad, pero bueno, siempre hay la tentación, ¿no? Y siempre hay la tentación de querer darle un matiz causal. Y claro, en el documento se utiliza impacto, influye, penaliza, demuestra debido a. Y creo que tal vez esa es una buena oportunidad para que en la siguiente fase del documento Andrés pueda entrar al sustento causal que podría tener su modelo, ¿no? La causalidad también podría venir por una buena estructura de las variables que se están definiendo. Por el momento, el modelo está planteando más o menos esta estructura, ¿no? Que género, edad, educación, estado civil, sector y posición ocupacional son prácticamente digamos, independientes, son exógenas y todas ellas alimentan a Logit para con ello calcular la probabilidad. Eso también es un poco fuerte. Está bien si es simplemente para un sentido de correlación, de asociación, pero dado que
creo que vale la pena entrar a cómo podría ser la estructura. Yo creo que la estructura es algo así, mucho más compleja, ¿no? Esto es simplemente una adaptación de algo que estamos trabajando con Beatriz Muriel sobre un tema. Alejandro, creo que se te está perdiendo el audio. Ya no te escucho. No estoy segura si se le perdió, ¿verdad? ¿No la escuchan tampoco? Sí, no, no, no se No. escucha. Ya creo No, que no tuvimos escucho, no escucho. un pequeño inconveniente con Alejandro. Vamos a esperar unos segunditos, por favor. Creo que definitivamente se le cayó la señal. Vamos a darle unos minutitos mientras, bueno, mientras tanto voy a aprovechar. Hay una pregunta que surgió en Facebook, que justamente era cuando estabas haciendo la exposición, Andrés. Así que tal vez mientras tanto podríamos responderla, mientras esperamos a que Alejandro se vuelva a conectar. Yo creo que en unos segundos se vuelve a conectar. Y la pregunta es, ¿qué rango de edades utilizaron para el análisis? Creo que tenías un cuadrito donde los sintetizabas, los temas de edades, así que tal vez podríamos comentarle esto a Sandra Carvajal mientras... Ah, ahí está Alejandro. Mil Ahora disculpas, sí, creo que sí. sí, Sí, un segundito, por favor, voy a compartir. No, ahí está, ahí está. voy a abreviar un poquito. Perdón, mil disculpas. Ahí Bueno, está, entonces sí, perfecto. simplemente retomar ese punto que le decía y podemos discutir después con Andrés, que tal vez el siguiente paso es también un poco entrar a la relación, interrelaciones entre variables. Ya les decía, simplemente con eso me corté, que por ejemplo para mí la edad podría ser un factor que incide en en la educación, el sector y recién a través de eso en los resultados laborales. Entonces, vale la pena yo creo que entrar a la posible relación y darle a través de eso un matiz posiblemente causal a a su modelo. Bien, voy abreviando. Simplemente cierro con estos aspectos. Le voy a dar la presentación más completa a Andrés. Eh, Justamente volviendo a la cuestión de la definición. eh, por ejemplo, el hecho de que el resultado sobre la edad sea de alguna forma diferente entre la subocupación por horas y subocupación por ingresos, creo que se podría explicar mejor, ¿no? Se podría de alguna forma dar una noción mucho más clara de lo que está sucediendo, justamente ante el hecho de la posibilidad de que los grupos de edad más jóvenes podrían tener más deseos y disponibilidad para trabajar más que las personas de más edad. Digamos, Oh, no, creo que sí se le cortó. Ale, ¿nos escuchas todavía? No, ¿verdad? Creo que sí lo volvimos a perder. Debe ser algún problema con la conectividad. Em, Qué raro, todavía tenemos su presentación, pero ya no lo escucho. Em, Vamos a darles unos minutos. Sí, efectivamente lo volvimos a perder. Pero lo que te estaba preguntando, que era una pregunta de Facebook, Andrés, era sobre el rango de edades que se utilizó para el análisis. Tenías una tablita que abarcaba desde los 10 y... No, mentira, no estoy Desde segura. Oye, los 14 años. ya. Desde los 14 bueno, hasta Bueno, sesenta sí, y el cinco rango de más. edad es en base a la población ocupada, bueno, como lo define el INE, ¿no? Es desde igual o mayor a 14 años hasta, bueno, para adelante, ¿no? Ya, esa es la respuesta para Sandra Carvajal que nos estaba escribiendo en Facebook mientras Andrés estaba exponiendo. También hay una consulta también para ti. Mientras tanto, mientras Alejandro Herrera vuelve a conectarse, te la hago llegar. ¿Crees que el microcrédito fomenta el subempleo, ya que este podría incrementar la informalidad o qué opina? Es una parte de opinión, comentario, pero tu opinión. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? La pregunta, en donde vemos en primer lugar que la característica de la economía boliviana, como lo había mencionado, es
de los cuentapropistas, ¿no? En donde incluso la informalidad es la que predomina antes que la formalidad. Entonces, el hecho de dar un microcrédito, estás dando una mayor facilidad, un mayor acceso a esa población que quiere irse a ese sector informal, ese sector de cuentapropismo. Entonces, si bien podría eso incrementar lo que debería ser la subocupación, debido a que en ese tipo de trabajos a veces no se logra cumplir quizás las 40 horas o no se logra cumplir con el mínimo legal del salario, ¿no ve? Yo creo que es importante, bueno, aclarar que no es del todo malo debido a que si existiera, digamos, una cooperación, como lo había dicho en mis recomendaciones, tanto del sector público quizá, dando incentivos a este grupo de personas para formalizarlas. Creo que este año incluso el ministro de Economía ha hecho ese desafío en que quieren formalizar a los cuentapropistas, pero obviamente el objetivo no es solo formalizarlos, sino darles acceso quizá a créditos más accesibles, darles mejores capacitaciones quizá en algunas áreas y todo eso, ¿no? Bueno, eso podría comentar. Muchas gracias. Creo que Alejandro ya se volvió a conectar. Sí, Alejandro, ahora sí. sí. Bueno, estoy con el celular, mil disculpas. Simplemente cerrar para no perjudicar más. Solamente con esos comentarios creo que vale la pena entrar a los aspectos de la definición para poder de alguna forma tener más luces sobre los resultados que está encontrando Andrés. Simplemente eso, simplemente felicitar de nuevo a Andrés y con eso cierro mis comentarios. Mil disculpas por las interrupciones. No hubo ningún problema. A veces pasa con este tema de la conectividad. Esperemos que pueda volverlo a conectar para la parte de los comentarios con Alejandro. Y bueno, voy a Lau, empezar. ¿podría hacer un comentario con respecto a Sí, lo que me dijo Alejandro? sí, sí. Bueno, sí, con respecto a, creo que había mencionado de que estaba haciendo como una posible asociación en mis conclusiones, tanto de la subocupación por horas como por ingresos. Bueno, ese cuadrito se ha creado más que todo con el objetivo de mostrar cómo en las dos dimensiones existe o sea, un distinto comportamiento en qué grupos son los más vulnerables. Si es que quizá sin querer lo dije de que se asocian estos dos tipos, ¿no? De subocupación. Quizá, si es que lo dije, fue mi error, pero el objetivo no era ese, era como que comparar en la dimensión por horas, que el grupo, por ejemplo, de 14 a 29 años son los más vulnerables, si vale el término. ¿Y qué pasa, pero en la dimensión de ingresos? Obviamente no diciendo de que esto causa lo otro. Bueno, y con lo otro de que había dicho de que quizás es muy complicado, un supuesto muy grande colocar en un solo indicador, que trabajen menos de 40 horas, tengan el deseo y estén disponibles. Bueno, quizás sí estaría manejando un gran supuesto, pero como respaldo quizá podría ser que me he basado en base a lo que decía la Organización Internacional del Trabajo, el cual construye este indicador en base a esas tres preguntas. Y en la encuesta continua de empleo, nosotros tenemos exactamente las tres preguntas, es por eso que las he implementado para la construcción de esta. Pero en base a lo que dice Alejandro, quizás sí podría incluso darle una revisión y ver que sí, quizás estoy haciendo un gran supuesto o mejorar quizá la construcción de ese indicador. Eso sería. Muchas gracias. No, yo solamente te invito a desafiar las definiciones, tal vez, ¿no? Porque ahí justamente uno puede tal vez aportar alguna debilidad y justamente tus modelos muestran que uno podría explicar mejor el resultado entrando a los detalles de la definición. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a los dos. Eh, Ahora les voy a presentar a Alejandro González, que nos va a exponer su paper. Voy a presentarlo. Él es Alejandro González Jiménez. Alejandro es pasante de investigación en la Fundación ARU, egresado de Economía con mención de Análisis Económico por la Universidad Mayor de San Andrés, donde fue auxiliar de docencia 2 años y miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes. Cuenta con formación en micro y macroeconomía aplicada y experiencia en JD Economy como analista de datos, además de una pasantía de seguimiento sectorial en el Ministerio de Planificación del Desarrollo desarrollando dashboards de indicadores. Desde 2024 es auxiliar de docencia de Econometría 1 y 2, enseñando Stata y eViews,
y brinda mentorías en la Sociedad Científica de Estudiantes. Y es quien nos presentará su trabajo Desigualdad salarial en Bolivia, evidencia mediante descomposición y métodos de emparejamiento. Alejandra, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Lau, por presentarme y nuevamente saludar a Alejandro. Un gusto. ¿Me confirmas si se ve la pantalla, por favor? Sí, la vemos. Ponla en pantalla completa para que esté todo tranqui. Y ya. Perfecto. Súper. Muy bien. Bueno, empezaremos. En esta ocasión voy a exponer sobre el tema desigualdad salarial en Bolivia, evidencia mediante descomposición y métodos de emparejamiento. Muy bien. Bueno, para empezar, hay que ser un poco excluyente, ¿no? Con el término de desigualdad salarial, ¿no? Si bien es algo comentado, una primera motivación es más que todo verificarlo estadísticamente, ¿no? Y es por ello que, partiendo de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Ellos son los que documentan justamente con métodos de desigualdad, de análisis de brechas, que los hombres ganan, ¿no? Un 20% más que las mujeres, ¿no? Y esto persiste pese a los avances en educación y participación femenina. Ojo con este detalle, avances en educación y participación femenina. Estos otros dos autores, tanto Solís y Tordoya, ¿no? Ambos que desarrollan investigación relacionada a brechas salariales, ¿no? Mencionan que existe justamente una desigualdad, ¿no? Primeramente segregación ocupacional y el otro documento que habla sobre ingresos significativamente inferiores, dado, ¿no? Las evidencias de desigualdad cuando hay tanto menor escolaridad o educación y experiencia, ¿no? Entonces, esos principales factores de entrada son los que podrían llegar a hacer que una persona, mujer, ¿no? Podría alcanzar o estaría en desventaja frente a un hombre. Vamos a entonces evidenciar si esto es correcto o no, dado los cuadros que vamos a presentar a continuación. Una última motivación exquisita que es que, bueno, dado que se da esta literatura de análisis de brechas que puede demostrar en la revisión de la literatura, no hay un consenso sobre qué fracción de la brecha responde a diferencias productivas y cuál a una posible discriminación. ¿No? Existe diversidad de estudios que utilizan métodos diferentes, ¿no? Tanto tradicionales como no tradicionales, ¿no? Y dado el estudio de caso, vamos a discutir un poco sobre ellos. Ahí, ahí está. En tanto, nos interesa saber, ¿no? Y esto va a la pregunta de investigación, ¿qué fracción de las brechas salariales en Bolivia responde a diferencias productivas y cuál a condiciones no observables, ¿no? Por género e identidad indígena, ¿no? Ahora, si bien analizamos todos estos documentos, que considero los más importantes para realizar la investigación, ¿no? Vemos que existe tanto diferencias en cuanto a la magnitud de la brecha, ¿no? Eso es lo que quiero llegar. Primeramente, tanto Gallardo y Ñompo, que son los precursores del análisis de brecha, tanto de salarios, tanto en mujer como hombre, no a nivel en Latinoamérica, ¿no? Mencionan que existe un 45% de desigualdad en personas indígenas, ¿no? Y esta desigualdad es más grande que la de género, ¿no? La limitación, bueno, si bien es dada el método, no existe una limitación, ¿no? Y es el soporte común que más adelante vamos a discutir. El segundo trabajo de Botelho Peñalosa, ¿no? Que es de Ecuador, que utiliza justamente un modelo Oaxaca Blinder con corrección de Herman más Newpont, que justamente estudia a la población blanca y a la población negra, vamos a decir así, un estudio racial, ¿no? Menciona que la población blanca gana entre un 86 y 103% más, ¿no? Y que un 42% de esa diferencia es explicada por componente no explicado, ¿no? Si bien acá la limitación es que los grupos racionales, ¿no? Existe esa idea, ¿no? De diferencia entre la descomposición, ¿no? Entre algo que puede observarse y algo que netamente no puede ser explicado, ¿no? Y estos dos últimos trabajos que forman parte como núcleo de la investigación, en este caso de Urquidi, Valencia y Durán, que estudian la brecha de género, ¿no? Dado las encuestas de hogares de entre 1993 a 2018, encuentran que la brecha ronda entre 32 y 43%, ¿no? Y además reduce esta.
¿no? Si bien acá omite variables no observables, que más adelante vamos a discutir, ¿no? Y cabe recalcar el que varía, ¿no? La magnitud de la brecha. Y este último trabajo, ¿no? De Salazar Aramayo, ¿no? Si bien acá menciona que el componente explicado sube, ¿no? De 67 a 88 por efecto de pandemia, ¿no? Esto varía de acuerdo a la estimación, ¿no? Y acá utiliza un método no paramétrico a diferencia de los otros, ¿no? Entonces esto nos da evidencia de que tanto los métodos pueden hacer variar, ¿no? La magnitud de la explicación de algo que puede llegar a ser una desigualdad ligado a una posible discriminación, ¿no? Ahora vamos a ir con los hechos estilizados, ¿no? Esta primera tabla lo que muestra es la diferencia, bueno, la media de los salarios por características observables en logaritmos y en media, donde vamos a observar que la media de los salarios entre hombres y mujeres, ¿no? Se pronuncia una brecha significativa, ¿no? De 2,7 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, que los hombres ganan 2,77% más que las mujeres, ¿no? Esta es una simple media, ¿no? Pero que nos da un indicio de que puede existir una posible brecha, ¿no? Desigualdad. Si vemos por identificación indígena, ¿no? Vale la pena resaltar que la identificación indígena ha sido construida dada eh, la lengua materna de una persona que habla una lengua dada a un pueblo indígena y que se identifica como indígena, eso se encuentra en la encuesta de hogares, ¿no? Para la construcción. Eh, Aquí vemos que igual existe una diferencia entre salarios, ¿no? Un total de 3%, ¿no? De personas que no son indígenas frente a entre las personas que son consideradas como indígenas, dada la especificación de las variables. ¿No? Si vemos por el área, ¿no? Vemos igual manera, esto es un hecho ya evidenciado, ¿no? De que, bueno, las personas en el área urbano ganan un 4%, en este caso en la encuesta de hogares 2024, más que las personas que residen en el área rural. Si vamos por el tipo de empleo, y esto es un poco ya más ligado a la especificación, si bien la especificación de formal ha sido construida, dada que una persona aporta a la gestora, es asalariado en una empresa pública y recibe aguinaldo, ¿no? Esa es la especificación que se realizó en el trabajo. Podemos evidenciar que una persona formal gana 7% más que una persona informal. Y ahora vamos a ver un poco la composición de esto. No, si bien este cuadro, la tabla 2, perdón, la tabla 2 muestra el rango etario y concentración tiene, vemos que la población, bueno, no, los encuestados en la encuesta de hogares se concentra entre 37 y 45 años, y este es el rango, ¿no? Del estudio. Lo mismo que el nivel de educación, donde vemos que, ay, perdón, donde vemos que acá las personas mayormente educadas que tienen grado en universidad ganan mayor salario que los demás, ¿no? Entonces aquí se cumple la teoría minseriana, ¿no? Que menciona que mayores niveles de educación o experiencia generan mayores retornos en el nivel de ingresos de las personas, ¿no? Ahora bien, esto es por el tema de actividad económica principal, la tabla 3, donde vemos que las actividades con una media de retorno más se ligan a actividades como servicios técnicos, ¿no? O administrativos, ¿no? Que conllevan trabajos más específicos y al sector, a las actividades, perdón, de salud y educación, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a analizar esto, quiero que me presten atención, ¿no? Que es justamente una tabla partida a la mitad, así yo lo digo, ¿no? Donde vemos tanto personas masculinas, femeninas, personas que no son indígenas y personas que se consideran indígenas. Si vemos en los totales, ¿no? Si vemos acá, ¿no? Vemos que existe un 60, perdón, la composición dentro de la encuesta, ¿no? Vemos que 60% corresponde a los hombres y 39% a las mujeres, ¿no? En cuanto al género de este grupo etario, ¿no? Si vemos acá, vemos que la concentración de personas, ¿no? Un 11% del 60%, ¿no? Pertenece a 46, personas de 46 a 55 años y un 16% de este 60% corresponde a personas de 36 y 45 años, ¿no? Entonces, el porcentaje mayor o mayor representativo va ligado a esta edad. No lo mismo de las personas que son consideradas indígenas y no, ¿no? Que igual ronda entre estas edades, ¿no? Ahora bien, en la parte en cuanto a la parte de nivel de educación, aquí quiero que seamos un poco más observadores,
Vemos que si bien hay mayores hombres que mujeres, eh, mujeres que tienen una formación, ¿no? En el área técnica, o vamos a decir, con formación universitaria, ¿no? Que es ese 16 y ese 9%, respecto del total de mujeres, ¿no? Corresponde a un tercio, ¿no? Es mayor, ¿no? Que el de los hombres, ¿no? Entonces, de manera estadística, ¿no? Podemos decir que hay mayores mujeres educadas que hombres educados, ¿no? Eh, y de otra forma podemos ver en cuanto a las personas que son indígenas y no, donde si vemos en esta parte, el 6,21, ¿no? Que son personas indígenas que tienen educación primaria, corresponde casi al 20%, ¿no? Total de personas indígenas, ¿no? De ese 16,56%. Entonces decimos que hay mayor, ¿no? Cantidad de personas indígenas que tienen educación primaria respecto a las demás formaciones, ¿no? Como verán acá, ese 1,12% respecto del 16,56% total es muy poco, muy pobre, ¿no? Entonces, aquí vemos una desigualdad en cuanto a características, ¿no? Y formación de capital humano. Si nos vamos acá, veremos que las personas, tanto masculinas como femeninas y personas indígenas o indígenas, mayormente tienen pareja, ¿no? Y en cuanto a la parte del área, vemos que si bien las personas indígenas se concentran más en lo rural que lo urbano, ¿no? Lo mismo que las personas, en este caso, no indígenas, ¿no? Más en lo urbano que lo rural, ¿no? Y el total de la población de la encuesta, vemos que hay más concentración en el área urbana que en el rural en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Pero aquí va un detalle, ¿no? En cuanto al tipo de empleo. Vemos que en las cuatro categorías, bueno, primeramente vemos del género, ¿no? En las dos categorías de informal, ¿no? Es un mayor porcentaje respecto a formal. Entonces hay tanto mujeres como hombres informales, ¿no? Respecto a los formales, ¿no? Y lo mismo en la caracterización de personas indígenas y no indígenas, donde vemos que los indígenas tienen mayor concentración en áreas informales, perdón, tipo de empleo informal respecto al formal, ¿no? Como verán acá un 15,48 respecto a un 16,57%, ¿no? Ahora aquí el detalle, ¿no? Que nos asegura que existen posibles desigualdades, ¿no? Si bien en cuanto a la actividad, vemos que los hombres se concentran en actividades, ¿no? Donde requieren, vamos a decir, fuerza, ¿no? Un poco estereotipado, ¿no? Donde los hombres se concentran en actividades como actividades primarias, actividades de industria y construcción, ¿no? Y de transporte, ¿no? Son los que están con asterístico, ¿no? Respecto del total de hombres. Y en cuanto vamos a las mujeres, ¿no? Ese 10,82 respecto de ese 39,85%, ¿no? Muestra que es un tercio, ¿no? De representación, ¿no? En otras palabras, las mujeres se concentran en áreas como el comercio, ¿no? Lo cual puede que muestre retornos de ingreso menores respecto al de los varones, como también en actividades como hospedaje, ¿no? Y actividades de venta de comidas, ¿no? Con ese 6,05, o en actividades de salud y educación, ¿no? Entonces, acá vemos que existe esa segregación ocupacional, ¿no? Hombres se van a actividades como industria y construcción y mujeres más a actividades de comercio y venta de comidas, ¿no? Ahora bien, en la población indígena, ¿no? Se concentra más en actividades primarias, ¿no? Ese 6,66 respecto de ese 16,56 es un, es más del total, ¿no? De las demás actividades, ¿no? Entonces, veamos acá una posible desigualdad en cuanto a nivel ocupacional, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del método, ¿no? Dadas las características observadas y las posibles desigualdades que a priori se ven, vamos a utilizar estos tres enfoques complementarios, ¿no? Primeramente, el método de Blinder-Oaxaca, que simplemente es una descomposición de brecha, ¿no? Que separa entre dos componentes explicado y no explicado, dada una regresión, ¿no? Lineal, ¿no? El método de Ñopo no paramétrico que restringe justamente esta comparación con soporte común,
¿no? Al imponer una forma, ¿no? diferente, ¿no? Donde separa en cuatro componentes, explicado, no explicado y partes que se explican, dada mismas características tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y él, en un poco más complicado, más complejo es el Propensity Match Score, que en base a inferencia causal no estima el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, es decir, personas, en este caso, dado una variable de control que tienen una característica, ¿no? En este caso es hombre o es mujer, o es indígena o indígena, que muestre la posible factor no observable, dada una identidad, una idéntica formalización de características. ¿Ya? Entonces, estos tres métodos se complementan de alguna manera. Ahora bien, las limitaciones, si bien primeramente es la sensibilidad a la elección de grupos de referencia, ¿no? Lo que puede afectar el componente, la magnitud del componente explicado y no explicado, ¿no? Y es que, bueno, la selección de, como dice abajo, ¿no? De covariables, ¿no? Puede llegar a afectar el resultado de estos métodos, ¿no? Como también el mayor número de covariables, ¿no? Por tanto, se ha se ha intentado reducir una cantidad exacta para no incidir en este problema, que es denominado problema de dimensión, ¿no? También el análisis estrecho a solamente la población económicamente activa, como también la definición de estas variables, ¿no? Que explique tanto formalidad indígena que pueden variar de acuerdo al sentido de la investigación, ¿no? La especificación de covariables, ¿no? Si bien esta es la forma en que están especificadas las variables, ¿no? Para mujer, toma uno si es mujer, cero si es hombre, indígena, uno se identifica, cero al caso contrario, urbano, reside en área urbana, cero en área rural, la educación segmentado en formación, ¿no? académica, los grupos de edad ligados a estos grupos etarios de 15 a 65 años, el sector que ya lo vimos, sector, la variable con pareja, unos casado o en unión libre, ceros en caso contrario, formal, si trabaja informal, ceros informal, y la experiencia, ¿no? Que es calculada como la edad menos años de estudio menos 6, ¿no? Que es el rango en que uno se desarrolla, ¿no? Vamos a ir a los resultados, ¿no? En este caso, vamos a hacer observación en cuanto a la parte de diferencia, ¿no? Que en este caso la diferencia entre salarios, ¿no? Es de 29%, donde dentro de esta diferencia un 38%, ¿no? Es explicado justamente por diferencias, perdón, características no observables, ¿no? Y un 9% es explicado por características netamente observables, ¿no? Que en este caso conllevan la educación, la experiencia, la actividad en la cual se ocupa, si es formal o informal, ¿no? En este caso vemos que existe a priori, ¿no? Una posible discriminación, ¿no? Ligada a este componente no explicado, ¿no? Que de alguna forma conlleva casi todo, ¿no? Y las características, si bien tienen el signo negativo, es porque mitigan, ¿no? Estas características no observables. Y esto lo podemos corroborar con la educación, la formación de educación en las mujeres, ¿no? Si bien las mujeres tienen, como hemos visto, mayor educación, no es suficiente, ¿no? Entonces, aunque tengan mayor educación que los hombres, existe aún una posible discriminación, ¿no? ¿No? Dado este componente no explicado. En cuanto a la brecha étnica, podemos ver que pasa lo contrario, ¿no? La diferencia radica en un 41%, ¿no? Y la parte explicada es un 32%, ¿no? Casi toda la diferencia, ¿no? Y ese 0,0, bueno, ese 8% de parte no explicada conlleva factores no observables, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que una persona indígena frente a otra no indígena tiene una irregularidad en su salario, una diferencia en su salario, y justamente va a ser por sus características, como ya hemos visto, ¿no? La segregación que va directamente a actividades primarias o la educación que una persona indígena no pasa, ¿no? De estudiar primario hasta secundaria y no representa tanto el componente, ¿no? Entonces, ese es el primer hallazgo. Obviamente todo va a salir significativo, ¿no? Si nos vamos por la descomposición de ñopo, que en este caso es un emparejamiento, ¿no?
no paramétrico, no necesita una regresión, ¿no? Vemos que de un grupo de referencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, el 98,8%, ¿no? Ha sido emparejado, ¿no? Y el grupo de comparación ha sido un 97,5% emparejado, ¿no? Donde 115 mujeres y 159 varones, ¿no? Hombres, no han sido emparejados, ¿no? Eso cabe recalcar, ¿no? Entonces, en este caso vemos, ¿no? De la brecha total, 0,29, que es similar al anterior antes vista, vemos que la parte no explicada lleva un 35%, digo 0,35, ¿no? Que es equiparable al 38% del anterior método, ¿no? Donde un 6, ese 6, 0,6%, ¿no? Es ligada a características, ¿no? Entonces, mismo escenario, ¿no? Existe una posible discriminación ligada a características no observables, ¿no? Donde aquí el signo cambia, ¿no? Porque acá lo que estás viendo es mujer contra hombre, ¿no? Y no hombre contra mujer, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Entonces, ya tenemos dos checks, ¿no? En estos modelos. Lo mismo para identificación indígena, ¿no? ¿No? Donde existen diferencias del 41%, donde esa brecha es explicada por un 32% justamente de las características observables, ¿no? Y un 0,08 es explicado por características no explicadas. Nuevamente, ¿no? Dos modelos llegan a lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ir por el ITT, ¿no? Que es justamente el efecto de tratamiento, ¿no? Del emparejamiento, donde se utilizaron tres algoritmos, ¿no? Vecino más cercano, kernel, calculator, ¿no? En ambas especificaciones, donde vemos que, de igual manera, a diferencia de los anteriores métodos, acá lo que hace ese ITT es justamente concentrar toda la parte no explicada, ¿no? Porque este es igual un algoritmo de emparejamiento, lo que hace es emparejar hombres con mujeres, ¿no? Y cuando bueno, ya se ha emparejado todo, muestra o grafica lo que es el ITT, ¿no? El soporte común, ¿no? Y de ese soporte común vemos la parte no explicada, que en este caso es del 0,31, ¿no? 31%, ¿no? Igual manera, para los tres algoritmos, significativo, ¿no? Entonces, aquí ya damos una posible conclusión, ¿no? Casi, ¿no? De que la brecha ronda entre 31 a 38%, ¿no? Y depende del método que se vaya a usar. Ahora vamos por la brecha étnica, que es nuevamente, ¿no? Que aquí vemos que varía según el algoritmo, ¿no? Si bien vecino más cercano y kernel aseguran, ¿no? Que esta parte no explicada va ligado a un 0,7, ¿no? De un 7% y un 11%, ¿no? Calpiler no muestra que no es significativo, ¿no? Entonces aquí podemos decir que varía el hallazgo de brechas según el algoritmo y el método de especificación. Las conclusiones, ¿no? Si bien existe una persistente y predominante brecha, ¿no? De género no explicada, los tres métodos coinciden, ¿no? Entre una brecha, como decía, ¿no? De 30 a 33%, ¿no? A favor de los hombres, ¿no? Entonces acá vemos que eh, dado, dado los métodos que se vaya a usar, el resultado para la brecha de género no cambia tanto, no cambia. Entonces podemos esto posiblemente evidenciar a una posible discriminación directa, ¿no? Y para la brecha étnica, si bien, como decíamos, ¿no? La estructura es distinta, esto se debe a las características observables, ¿no? Entonces, como ya lo hemos visto, la característica de un indígena que tiene muy poca educación o que su ocupación va ligada al sector primario radica justamente en esta diferencia de salarios, ¿no? Entonces, una implicación de política es que la brecha de género requiere políticas que ataquen una posible discriminación directa, ¿no? Capital humano femenino ya es competitivo, como ya lo decimos, ¿no? Que la mujer, en este caso, en la encuesta de hogares, está más educada que el hombre, pero aún así recibe retornos menores, ¿no? Esto se puede ligar a lo que se conoce como techo de cristal, ¿no? Que en una concentración de más salarios más altos, las mujeres llegan a un tope donde no pueden acceder a eso, ¿no? Y es justamente por características, ¿no? Que no se explican por la formación de una persona, ¿no? Y en cuanto a la brecha étnica, ¿no? Requiere cerrar brechas de acceso a educación y sectores productivos, como ya lo comentaba. Las recomendaciones, ¿no? Programas de desegregación ocupacional, incentivos y capacitación técnica para aceptar a mujeres en sectores mejor remunerados, ¿no?
no a los tradicionales como comercio, venta de comida y demás, ¿no? Que vayan, ¿no? De acorde a la educación, ¿no? O a la educación formal. Luego, priorizar el acceso a educación técnica y superior en zonas de alta población indígena, ¿no? Dado el vacío evidenciado en servicios técnicos y administrativos, ¿no? Esto ligado a la forma en que un indígena puede emplearse, ¿no? Y vemos cómo es informal, ¿no? Entonces, esto varía. Y nuevamente, ¿no? La diversificación productiva territorial, programas de encadenamiento que promueven el empleo indígena más allá del sector primario informal, ¿no? Entonces, se deben diseñar políticas basadas en evidencia por segmento de ingreso, ¿no? No solo promedios, ¿no? Porque si bien los promedios radican, ¿no? En cuánto podía llegar a ganar una persona, el análisis debería ser diferente, ¿no? Concentrarse en los extremos, ¿no? Es una posible limitación del método, ¿no? Que si bien es tanto paramétrico no paramétrico, no puede cambiar, ¿no? Dada la distribución de ingresos, ¿no? Y eso es una limitante igual. Bueno, con eso termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por bueno, la exposición, por habernos comentado lo que ha sido tu paper. Y bueno, nuevamente le vamos a dar la palabra al Magíster Herrera. Esperamos de que esta vez no haya ningún inconveniente, si no tenemos nuestro plan B. Así que adelante, Alejandro. Gracias, Laura. Sí, sí se corta, ya Laura tiene mi presentación para continuar a través del celular. Bueno, además mencionar de que justamente la Fundación Aru me ha dado el doble desafío de hacer dos papers, ¿no? Así que los he leído, digamos, a detalle y siento si alguno tal vez quiere que comente sobre aspectos de género, aspectos laborales, mis comentarios son más metodológicos, justamente entendiendo de que el aporte que puedo hacer a estos dos documentos es precisar esos aspectos que tal vez están un poco débiles para poder reforzarlos y que ya después, cuando estén publicados, se pueda comentar sobre las implicaciones de política, implicaciones digamos, de temas de género, etcétera, etcétera. Y es lo que voy a hacer ahora también con el documento de Alejandro. Eh, Resalto que él de alguna forma está mostrando una diversidad de métodos, ¿no? Para un mismo fenómeno y a lo largo de la lectura, a pesar de un problema que voy a resaltar más adelante, creo que Alejandro hace una buena exposición de las limitaciones de cada método y hace como una revisión progresiva, ¿no? Es decir, empieza de algo estándar, tradicional, que es la descomposición de Oaxaca, pasa a la descomposición no paramétrica y termina con el propensity score matching. Ahora, lo que sí me gustaría tal vez precisar y pedirle a Alejandro que en el documento tal vez lo haga mucho más explícito y tenga cuidado en lo siguiente, es que las tres metodologías no son necesariamente comparables, ¿no? Porque la muestra está cambiando. La descomposición de Oaxaca, básicamente, como se expone, como bien lo ha expuesto Alejandro y como está en el documento, es básicamente hacer partir de las regresiones minserianas para los dos grupos, sea hombres, mujeres, sea indígena, no indígena, y a partir de esas ecuaciones hacer el cálculo de las brechas, pero usando toda la muestra y extrapolando mediante esas ecuaciones salariales. Entonces, en este primer ejercicio se utiliza, digamos, la muestra en su completitud. Ahora, en ñopo, como también ha explicado Alejandro, lo que se hace es un emparejamiento exacto, ¿no? Y me gusta mucho la exposición en el documento de la maldición de la dimensionalidad, esa es su limitación, pero hay que entender que al hacer el emparejamiento ya estamos con otra muestra, ¿no? Ya no pasamos de la muestra global a una muestra donde sí hay emparejamiento. Entonces, lo que se está midiendo con Oaxaca es, digamos, una brecha para un grupo más grande. La brecha que se está calculando con Ñopo es una brecha para un grupo más pequeño. Y finalmente, lo que se hace, que es el propensity score matching, es hacer de nuevo un cálculo, un nuevo ejercicio, con un emparejamiento ya basado en el puntaje de propensión, pero ahora de nuevo necesita un soporte común, ¿no? Dentro del soporte y bueno, los tres algoritmos que él intenta y como él ha mostrado también que justamente esta tercera aproximación es sensible al algoritmo que se utiliza para hacer el emparejamiento. Entonces, simplemente yo quiero resaltar de que están los tres, están cambiando la cantidad que se está estimando, están cambiando la muestra, están cambiando el soporte, la ponderación y también lo que posiblemente más adelante voy a llamar, vamos a explorar sobre el contrafactual. Y
Me gustaría que tal vez en el documento se haga esa aclaración, porque, por ejemplo, en el inicio del documento se habla lo siguiente, ¿no? Se dice, la brecha salarial de género presenta un componente no explicado promedio de 35,5 entre los tres métodos, y la brecha étnica presenta un componente no explicado promedio de 8,9. Eh, no creo que sea lo más adecuado promediar los tres métodos. Incluso, por ejemplo, he hecho el ejercicio, tienes aquí la brecha de Oaxaca, de Ñopo, ¿no? Y tienes la del ATT, perdón, del que se hace con el Propensity Score, con el vecino más cercano. Y claro, coincide con el 355. Pero claro, ese dato está ocultando de que cada una de ellas está con diferentes grupos, ¿no? Con diferentes muestras y no es necesariamente comparable lo que hace Oaxaca, la brecha que calcula Oaxaca con la brecha que calcula el método no paramétrico con la brecha que hace el puntaje de propensión. Y cuando yo trato de replicar con los datos del paper el promedio de la brecha étnica para los tres métodos, ahí no me coincide. Simplemente sugiero que se revise el cálculo. Lo más aproximado es si de alguna forma quitamos uno de los métodos que de los tres algoritmos, no de los métodos, pero de los tres algoritmos del propensity score, y ahí como que se aproxima a lo que se reporta en el paper. Pero más allá de eso, más allá del cálculo, no creo que sea tal vez lo más adecuado resumir, no solo, digamos, esta es una frase, uno puede decir, es una frase que se ha añadido, ya no importa. Pero, por ejemplo, ahora en la exposición también Alejandro ha mencionado que son equiparables, no lo son. Entonces, ese cuidado es el que sugeriría tomar. Ahora bien, si bien la parte del tercer método parece interesante, un avance, ¿no? Repito, el documento tiene una interesante exploración metodológica de la descomposición de Oaxaca, muy utilizada, que tiene sus limitaciones, de ahí pasa al método no paramétrico y finalmente pasa al método con el propensity score matching. Eh, lo que se menciona es, eh, por ejemplo, el marco de resultados potenciales. Y ahí me llamaron a mi juego, ¿no? Porque yo sí he estudiado muy bien el marco de resultados potenciales y algo que habla los autores, ¿no? Donald Rubin, Paul Holland, es que si tú quieres adaptar el marco de resultados potenciales, y ellos ponen su lema, ¿no? Su logo, digamos, su eslogan de este marco teórico para analizar la causalidad. Ellos dicen, este marco conceptual o teórico, digamos, de causalidad, es para aquello que se puede manipular, aquello que se puede intervenir. ¿Sí? Dentro de todas las teorías de causalidad hay una en específico que es esta que está muy, digamos, relacionada con la estadística, que es causas que se intervienen. Y ahí viene tal vez mi conflicto un poquito de lo que se expone, porque estaríamos hablando de cambiar el género, cambiar, y ahí mi pregunta es género o sexo biológico, cambiar identidad étnica. Creo que no es muy conveniente meterse con el marco de resultados potenciales. Entiendo muy bien lo que está haciendo Alejandro, agarrando, digamos, está utilizando una herramienta de emparejamiento basado en un puntaje de propensión, pero no veo necesario entrar ya a la discusión del marco de resultados potenciales, porque es abrir una puerta a los temas causales, y claro, alguien va a decir, bueno, pero ¿cuál es la intervención? Tú estarías, si uno estaría, digamos, bajo ese esquema, tú estás modelando el tratamiento con un propensity score matching, ¿sí? Y una vez que se modela el tratamiento, recién se modela el outcome, el resultado, y tal vez esa segunda parte, si de alguna forma tú quieres incluir el marco de resultados potenciales, como que queda un poco, no un poco, digamos, muy débil, ¿no? Queda muy débil. Entonces, mejor, yo creo, es plantearlo como una tercera herramienta, no meterse con el marco de resultados potenciales, porque ahí la pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es el contrafactual? ¿Cuál es el resultado potencial de no tener el tratamiento? ¿No? El Alejandro con cambio de sexo, no sé. Entonces, sugiero que se mantenga como herramientas para hacer el emparejamiento y con ello tener diferentes medidas con la salvedad que les he mencionado al inicio. Eh, sí, algunas cosas menores adicionales. Me parece que la categoría cómo se define indígena es tal vez un poco, digamos, es demasiado exigente, ¿no? Porque tiene dos criterios, lengua materna indígena y autoidentificación. Eh,
bueno, tal vez se puede mantener, pero lo que quisiera saber y tal vez lo que se podría explorar en el paper, ¿qué pasaría si se relaja esa definición, ¿no? Que ahora pide dos condiciones. ¿Qué pasa si solo te quedas con la lengua materna y no tomas autoidentificación? ¿Y qué pasa con lo inverso, ¿no? ¿Cómo las brechas que podrían cambiar en función a esa definición? Bueno, y después esta presentación ya la he hecho llegar a Laura, la pueden ver, hay cosas menores de estilo, ¿no? De sugerencias, eso la voy a hacer llegar a través de Laura, tanto a Alejandro como a Andrés, pero aquí yo termino con estos comentarios, felicitando a los autores y agradeciendo tanto a la Fundación ARU como al ISEC por haberme invitado a este taller de investigación aplicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por, bueno, ya los comentarios ahora sí de los dos papers en esta ocasión. Qué bien que no hayamos tenido ninguna eventualidad. Yo tranquila. Ahora vamos a abrir, bueno, primero voy a darle paso si Alejandro quiere comentar, el autor, antes de pasar a la sección de comentarios y preguntas. Sí, gracias, gracias, Lau. Bueno, encarecidamente gracias, Alejandra. Si bien, claro, el trabajo es progresivo, como tú lo decías, porque si bien lo que yo realicé al momento de hacer la literatura y todo eso, había diferentes métodos, ¿no? Y yo me pregunté cuál es el correcto. Y bueno, tampoco me había preguntado la observación que tú decías, ¿no? De que la muestra cambia, ¿no? Si bien eso también puede ser una incidencia, ¿no? De qué tipo de resultados pueden llegar a ser tanta persona o otra persona, también dada la especificación de las variables, ¿no? Es algo que, bueno, yo he considerado notable, ¿no? Y gracias por decírmelo, ¿no? De redactar, ¿no? ¿Qué pasaría si se utiliza esto o qué pasaría, ¿no? Creo que es algo que voy a añadir al documento final, ¿no? Y bueno, creo que es un paso, bueno, nuevamente gracias por decirme eso del Propensity Match Score, ¿no? Si bien yo había pensado, ¿no? Que era sencillamente un método para ver qué pasa si no me había preguntado cuál sería el método contrafactual, es decir, si en este caso, como tú dices, si es hombre o mujer, bueno, si tiene mucho sentido, ¿no? Hacer reflexión sobre eso. Y bueno, gracias nuevamente, ¿no? Creo que ha sido una buena intervención. Estoy muy agradecido, Alejandro. Está bien, tocayo. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Fernanda, adelante. Muy bien, a tiempo de felicitar a los dos expositores. Quisiera un poco comentarles en el caso de ambos, pero específicamente de Alejandro, ¿no? Eh, yo creo que es muy, muy necesario, muy, muy importante. La investigación científica tiene que partir de la revisión de bibliografía y el marco analítico. No se puede saltar directamente a la metodología, ¿no? Entonces, en el espíritu de este evento es para mejorar, ¿no? Y para que sigamos construyendo la investigación científica. Tiene que partir de un marco analítico. Tiene que partir del marco analítico en el sentido de definición conceptual. O sea, ¿qué es discriminación, Alejandro? ¿No? Primero, cuál es tu marco teórico? ¿De dónde, desde qué disciplina, desde qué marco teórico estás analizando? ¿No? No es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos marcos teóricos. Y la discusión sobre discriminación, ¿no? Tiene un debate disciplinario, interdisciplinario. Entonces, no es menor decir cuál es tu marco y, por tanto, definir cuál es tu concepto de género. También me dio la impresión que tu concepto en realidad es de sexo, no de género, ¿no? Porque género, ¿no? Es un concepto de estructura social, es una posición, son roles sociales que se construyen con base en el sexo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es discriminación? Has usado también discriminación directa, pero discriminación, dependiendo del marco teórico, implica muchísimo más cosas, ¿correcto? Implica, por ejemplo, la división sexual del trabajo en la sociedad. ¿Quién se encarga del trabajo de cuidado? ¿No?
La penalidad de la maternidad tiene que ver no con decisiones, no con motivaciones, ni necesariamente con discriminación directa, o sea, que las personas van y discriminan solo porque es mujer, ¿no ve? Entonces, la literatura habla que esta desigualdad persistente de las brechas salariales tiene que ver con un conjunto de factores que están estructurados por los roles sociales y las expectativas de género de quien toma decisiones. Entonces, eso es una discusión tan, ¿cómo puedo decir?, que ya tiene ciertos consensos. Has mencionado la OIT, la CEPAL, ¿no? O sea, en la literatura y en la academia, ¿no? Ese supuesto discriminación es... Entonces, aquí hay un debate también de lo que no se puede ver, o sea, es no observable y hay mucha literatura, no es solo techo de cristal, ¿no? O sea, entonces yo creo que es súper importante que en este trabajo se desarrolle de manera mucho más explícita y en próximas presentaciones hay que iniciar no solo con una revisión metodológica, ¿no? Yo creo que es súper importante iniciar con una revisión marco teórico conceptual, posicionándote y diciendo cuáles son los conceptos que estás trabajando con, ¿no? Porque si no queda muy al aire para empezar y después todos esos trabajos que hacemos, el sentido, además de tener ¿cómo se dice? Un control de pares, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no ve? Hay control de pares, como también hay un tema de cuáles serían las enseñanzas de la evidencia para la toma de decisiones para la superación de un problema público, ¿no? La discriminación, ¿no? Es un problema, o esas brechas persistentes son un problema público, ¿no? Y uno quiere entender por qué, de dónde vienen, qué las causa, ¿no? Entonces, aquí hay que revisar, por lo tanto, porque si no queda una discusión metodológica. ¿Y a qué? ¿No? ¿Para qué? La discusión metodológica es un medio, ¿no? Y un medio que ya tuvimos los comentarios de Alejandro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante eh, realmente tener mucha seriedad y tomar muy en serio las etapas de la investigación y tomar muy en serio que ningún trabajo de investigación y ninguna presentación no puede empezar sin una presentación de una discusión de análisis de la revisión de literatura escueta, por supuesto, en una presentación, pero principalmente el marco analítico que uno está partiendo, ¿no? Y las definiciones centrales del trabajo tienen que ser explicitadas. ¿Por qué? Porque discriminación, por ejemplo, como cualquier concepto, tiene más de un significado. Entonces, no es evidente. Nunca es evidente en ciencias sociales, ¿no? Y la economía es una ciencia social. Entonces, además, dentro de la misma economía hay varias corrientes, ¿no? Entonces, yo sugiero fuertemente que se tome y los que están aquí acompañando, eso es algo muy, muy importante en cualquier presentación académica de un trabajo tan bueno como lo de ustedes, pero que tiene que incluir eso, ¿no? eh, para que gane legitimidad y que pueda abrir una discusión mucho más enriquecedora, ¿no? Y que posiblemente ese trabajo pueda ser publicado. Eso era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por el comentario. Yo creo que le ha sido muy útil a Alejandro. No sé si quieres comentar lo que nos estaba diciendo la doctora Wanderley. Bueno, sí, gracias nuevamente, doctora. Y bueno, creo que tiene mucha razón en decir que yo me he concentrado mucho en el método y he dejado de lado, ¿no?, la parte analítica, ¿no? Si bien, bueno, sí,
el análisis brecha, ¿no? Y bueno, tanto en el documento yo siempre señalé una posible discriminación, ¿no? Dado la discusión que existe, creo que me hace falta un poco definir, ¿no? La definición tanto para este tema, ¿no? De salarios, como también podría ser el tema cuando hablamos de género, ¿no? Y probablemente tal vez cuando hablamos de una persona que es indígena, ¿no? Entonces, creo que lo voy a tomar demasiado en cuenta para al reformular algunos criterios, ¿no? Para el documento final. Nuevamente, estoy muy agradecido por los comentarios. Uy, Muchas gracias. ya, muchísimas gracias. Ahora bueno, voy a abrir el espacio de preguntas y respuestas por si alguien de aquí del chat de Zoom que nos están acompañando, personitas, nos eh, quieran preguntar. Tengo yo una pregunta de Facebook, que bueno, ya, las preguntas de Andrés las dije en su momento, mientras aprovechábamos el momento de la caída, pero sí tenemos unas cuantas preguntas, bueno, una pregunta más para Alejandro en cuanto a Facebook. No sé si acá, antes de pasar a los de Facebook, hay alguien que quiera comentar o preguntar algo. Puede hacerlo levantando la mano o, bueno, escribiéndolo en el chat. Mientras tanto, le comento, bueno. Ale, esta pregunta va para ti porque era justo cuando estabas exponiendo. Dice, las conclusiones indican que la brecha salarial de género es persistente y predominantemente no explicada, destacando que el capital humano femenino ya es competitivo. ¿Qué variables inobservables o no incluidas en la encuesta de EH 2024 cree que podrían estar capturando este gran efecto? Bien, si bien, bueno, dada la restricción de las covariables, ¿no? Existen variables que se puede, bueno, sacar, o bueno, que están concentradas, pero no de manera explícita en la encuesta de hogares, ¿no? Por ejemplo, puede ser el número de hijos, ¿no? Que puede tener una familia, ¿no? Esto ya no a nivel individual, sino a nivel agregado, un posible efecto que podría estar ligado a esto, como también, nuevamente, ¿no? Si ustedes vieron que existe una segmentación ocupacional, es decir, va a haber personas que se van ligadas a otra actividad, como otra actividad, entonces estos métodos como tal, no revelan de manera, vamos a decir, eh, por grupos, ¿no? Entonces, igual lo puse en el documento que para una mejor explicación de esta brecha sería verlo de manera cuantílica, ¿no? Entonces, esto es otro posible, ¿no? Otro posible método, ¿no? Que en base a las preguntas del EH puede mejorar, ¿no? La estimación. También se puede ver, bueno, si considerar, ¿no? Bueno, yo consideré netamente las personas económicamente activas, ¿no? Entonces, podríamos nosotros ver también qué pasa con las personas que no lo son o los cuentapropistas, ¿no? Como lo hacía Andrés, ¿no? Entonces, ese otro análisis también se puede hacer. Entonces, creo que la discusión de netamente qué variables identificar como características observables, ¿no? Está en debate, ¿no? Y creo que esas podrían ser, ¿no? Excelente, muchas gracias Alejandro. Ahora aquí en el chat hay una pregunta para cada uno. Primero vamos a empezar con la de Andrés. Dice, quisiera preguntar al primer expositor sobre si es que el modelo Logit incluyó variables de interacciones para ver si es que en conjunto estas eran significativas. Andrés. Bueno, gracias por la pregunta, Joaquín. En primer lugar, sí, se ha tratado de incluir lo que son las interacciones entre las variables, por ejemplo, entre lo que es la mujer y su estado civil, digamos, porque estas podrían afectar si bien la mujer es casada o si la mujer está soltera o separada, ¿no? Entonces, el problema que hemos tenido, o bueno, que he tenido al implementar esto es el problema de multicolinialidad, ya que esta estaba teniendo algún problema con otra variable en la cual al estimar el modelo Logi con esta interacción que he querido bueno, añadir a lo que es el modelo, daba más problemas de multicolonialidad y lo que daba como resultado quizá efectos marginales no significativos. Es por eso que
por esto es que ya no lo he agregado a lo que vendría a ser al modelo final, debido a que daba mayor problemas y no solo afectaba a esa interacción, digamos que mujer, si está casado, mujer soltera, sino afectaba a las demás variables con lo que vendría a ser la significancia, entonces lo he visto pertinente no ya no tomarlo en cuenta al final, pero yo creo que sí es importante, o bueno, sería interesante analizar quizá más adelante igual esas interacciones y ver la forma, ¿no? de solucionar estos problemas de multicolinialidad que tuve. Excelente, esperamos que eso haya respondido la pregunta de Joaquín. También Joaquín tiene una pregunta para ti, Ale, que dice, en cuanto a la segmentación demográfica, me llamó la atención un poco el por qué existían tantos varones en la muestra respecto a las mujeres. Lo digo porque no sé si eso podría haber afectado a los resultados. Ahí. Ale, perdón. te- Sí, por favor, gracias. Sí, sí, perdón la emoción. Bueno, sí, Joaquín, bueno, esto depende también, ¿no? De la especificación de de todo el modelo, ¿no? Si bien yo utilicé el rango etario de 25 a 65 años y bueno, dentro de eso solo escogía la población económicamente activa, ¿no? Entonces, esos dos filtros yo creo que han hecho posible reducir, ¿no? La muestra tanto en hombres y mujeres, ¿no? Ahora, pero también sería que ver que, en qué parte, si lo dices por género o por etnicidad, ¿no? Ahí hay un poco de detalle, ¿no? Pero yo creo que es por eso, ¿no? Muy aparte, al momento de hacer las tabulaciones, ¿no? En el software yo hice de acuerdo a los UPMs, ¿no? Los estratos muestrales. Entonces, esa concentración yo creo que va ligada a eso, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Sí, sí, bueno, depende, ¿no? En parte, ¿no? Este total de observaciones en cuanto a hombres y mujeres sí puede variar de acuerdo a la estimación, ¿no? Más que todo, si vemos el método tradicional de Oaxaca y Blinder, ¿no? Porque este lo que hace es una regresión simplemente en promedios, entonces, al no emparejar con un hombre o con una mujer de manera exacta, lo guarda en la parte no explicada. Entonces, por eso se dice que también el método de Oaxaca y Blinder infla, ¿no? Este factor no explicado. Si lo vemos, como habrás visto, ¿no? Por tanto ñopo y propensity, ese factor no explicado reduce, y eso es por justamente el nivel de emparejamiento. Entonces, si emparejas de mejor manera y mismas condiciones, ¿no? Lo que se llama soporte común, el resultado varía, ¿no? Pero netamente la población, por los métodos tradicionales, sí tendría mucho que afectar, pero si bien para los métodos no tradicionales, no tanto, porque igual existe lo que es, ¿no? Es el test, ¿no? De personas que han sido netamente emparejadas, como no emparejadas, entonces eso te libra, ¿no? De decir que si pasa si hay más hombres o qué pasa si hay mujeres, ¿no? Al fin y al cabo es nivel de representatividad, pero sí tienes también buen punto en lo que dices. Eso. Ya, muchísimas gracias. No sé si quieren comentar alguna cuestión más. En Facebook ya no tengo comentarios ni preguntas. Aquí en el chat tampoco las estoy viendo. No sé si hay algún comentario adicional que quieran hacer antes de finalizar este espacio. ¿Alguno de los dos? ¿No? Ale, Tal vez tú. sí, solamente creo que el comentario que ha hecho Fernanda es muy importante y a veces, no, sale la última encuesta, queremos calcular como locos y bueno, ahí siempre, yo soy parte también cuando iniciaba la carrera, ¿no? De poner todo a software y tratar de calcular, pero creo que Fernanda ha hecho un excelente punto, hay que partir por las definiciones, pero también algo que yo de alguna forma invito a todos los participantes y sobre todo a Andrés y Alejandro, hay muchas cosas que están detrás de los datos y ver simplemente lo que está en la encuesta, lo que está en los datos, por ejemplo, esto de las definiciones que le apuntaba Andrés, parte también de tener claridad en conceptual de lo que está haciendo. Entonces, simplemente, digamos,
apoyar lo que ha dicho, lo que ha dicho Fernanda y con eso ya creo que se hace mucho más factible poder implementar todas los comentarios metodológicos que se ha hecho una vez que tienen claro estas definiciones. Simplemente gracias, eso nada más y de todas formas muchas felicidades. Es muy valorable la valentía de presentar su documento, ¿no? Y creo que eso se valora de parte de Alejandro y de Andrés y cualquier cosa estoy atento a seguir conversando sobre sus documentos. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a los dos expositores, a Alejandro por sus comentarios. Yo creo que con esto ya podemos cerrar, ya que no hay más preguntas ni en Zoom ni en Facebook. Vamos a dar por finalizado este quinto taller de investigación aplicada. A nombre del ISEC y de Fundación ARU, queremos agradecerles por habernos acompañado esta noche. Este espacio, como bien lo ha dicho la doctora Wanderley, reafirma la importancia del diálogo, la investigación rigurosa y el intercambio de ideas para enriquecer la investigación aplicada en Bolivia. Un agradecimiento especial, como anteriormente he dicho, a Andrés por, bueno, la exposición, la primera exposición, a Alejandro por su segunda exposición y a nuestro comentarista, Alejandro Herrera, que nos ha compartido sus conocimientos y les ha dado mucha retroalimentación para que ellos puedan mejorar sus documentos que, como les habíamos comentado, son working papers, así que todavía están en desarrollo y esperamos publicarlos. Les invitamos a acompañarnos en los próximos días, donde vamos a continuar promoviendo estos espacios de discusión y construcción colectiva de conocimiento. Les deseamos a todos muy buenas noches y pues hasta mañana. Gracias a todos, hasta luego.